Bien, a continuación presento el árbol de problemas de mi proyecto tentativo de investigación, que igual lleva como título tentativo, es Análisis del alcance cognitivo de los recursos y capacidades en pyme de Tenosic. Bien, mi nombre es Jesús Chan Hernández. Voy a presentarles, les comento la parte del árbol de problemas. Bien, en esta segunda lámina muestro el planteamiento del problema de mi investigación. Prácticamente aquí hago mención al problema en la cual se sustenta en la capacidad cognitiva de los gerentes en el aprovechamiento de los recursos y capacidades en pymes. Como tal se muestra la estructura del árbol de problemas. Y en este caso, pues muestro los efectos, la órbita también que suele darse, así como las causas y las raíces. Como primeros efectos tenemos la pérdida de empleo, ¿sí? Seguidamente por las grandes deudas, así como una reducción de la competitividad y un incremento en la pobreza. ¿Esto a qué se debe? Comienzo explicando el primer efecto, que es la pérdida de la capacidad, de pérdida de empleo. Perdón. ¿Por qué mencionar que la capacidad cognitiva de los gerentes propietarios en el aprovechamiento de los recursos y capacidades influye en la pérdida de empleo? Precisamente porque en estudios previos que un servidor ha realizado en el posgrado, existe una gran, vamos a decirlo, diferencia entre lo que él sabe de conocimiento, digamos, el empresario sabe lo que es administración, sabe lo que es planeación, pero lo que no sabe es aplicarlo. Entonces la diferencia entre saber y hacer es la razón de esta investigación. Ver si en realidad sí saben o no saben. Y si no saben, una de las consecuencias pues la problemática que se ha visto, que cierran muchas empresas constantemente. ¿Sí? Entonces, como primer efecto se muestra la pérdida de empleo, y en este caso, pues uno de sus efectos, ¿no? O manera directa también, es el incremento de la inseguridad. Y se da también un desempleo de inmigración. Al no haber fuentes de empleo fijos, pues las personas optan por irse a otro lado, ya sea o incluso a Estados Unidos, con la idea de buscar una mejor fuente de ingreso. El efecto es las grandes deudas. Grandes deudas porque se da una dificultad, como se menciona en su efecto como tal, que es la dificultad de cubrir los costos y las deudas adquiridas durante la operación del negocio. Asimismo, se da un cese de operaciones de la empresa derivado de eso mismo, por la gran cantidad de deudas que tuvieron por la mala administración financiera que se dio. Otro de los efectos es la reducción de la competitividad. La reducción de la competitividad se da básicamente en los monopolios, ¿sí? Eh, Cuando se reduce la competitividad es básicamente porque el negocio está cerrando, o cierran los negocios. Y esto al cerrar, pues crean monopolios y se quedan las empresas que tienen la posibilidad de continuar operando o que tienen un poder adquisitivo alto. Y otro efecto que se da es el incremento de la pobreza. Cuando esto ocurre, pues se debe también precisamente a los efectos que ya se mencionaron. Los negocios que quedan vigentes, pues esto manejan los precios a modo, y como consecuencia te da también una marginación social, todo debido a la pérdida de poder adquisitivo de las personas. Entonces, la combinación de todos estos efectos como tal, con sus ramas, por supuesto, nos lleva a una órbita general que es la incertidumbre económica en el lugar. Porque se ve que abren negocios un día y a los 3, 4, 5 meses cierran y vuelven a abrir otro, y así es la dinámica empresarial en la ciudad. ¿Sí? Abren y cierran, y es muy difícil ver que un negocio llegue hasta 5 o 6 años o hasta un año como tal de existencia, o hasta 2, sería mucho pedir, que se mantenga bajo estos mismos ritmos. Entonces, al abrir y cerrar diferentes tipos de negocios, se da a entender que existe una incertidumbre económica, o se puede dar una incertidumbre económica. ¿Sí? Ahora, en la parte de las causas, tenemos como primer punto es la administración empírica. Tal como he dicho, y lo voy sustentando con la propia literatura de las capacidades cognitivas, los empresarios saben lo que es administración,
pero lo que se les dificulta es aplicarlo. Entonces la brecha entre saber y hacer se sustenta como una parte de las causas de esta investigación. Y esto también se da como parte en sus raíces de los negocios comunes como abarrotes, carnicerías y fruterías que abundan mucho en la ciudad. Es muy escasa la diversificación, no hay negocios innovadores, sino todos básicamente están en ese sector. Existe el supuesto, como he mencionado siempre, de la administración, pero no su aplicación. También se da una resistencia al cambio por parte de los gerentes propietarios. Esto se da precisamente por un recelo entre empresarios, ¿sí? Y porque, como mencionaba hace un momento, existen orientación de negocios a moda, ¿sí? Que como simplemente se ve que abre una taquería, el visionario empresario que abre otra taquería y así se van, abren negocios a moda. Como son constantemente, le digo, las carnicerías, las tiendas de abarrotes, tortillerías, pero no se ve un dinamismo empresarial, pues que haya una diversificación o un producto o un negocio innovador como tal. Y más con los efectos de la pandemia, más se ven estas problemáticas en la forma en cómo los empresarios administran ciertos problemas. También otra de las causas es la falta de capacitación en el manejo adecuado de recursos y capacidades, por supuesto. Y esto se da por una mayor prioridad a los recursos financieros. Se da en el sentido porque precisamente se ha visto, que se tiene comprobado, bajo un estudio previo, de que los empresarios le dan mayor preferencia a los recursos financieros por encima de otros recursos. Y otro de ellos, otra de las causas, es la falta de una filosofía y cultura empresarial. Los empresarios tradicionalmente aquí en el municipio, por ejemplo, pero yo creo que a lo mejor la literatura lo dice, dependen mucho del apoyo gubernamental cuando están en un nivel pequeño, cuando son pymes. Y esto se debe también, como una de sus raíces, como se menciona aquí en la imagen, en el diagrama, pues se debe a una falta de aplicación adecuada de estrategias. Entonces, todos estos causas, perdón, con sus raíces, sustentan la problemática que estoy tratando de investigar en el protocolo. Y pues básicamente esa es la esencia de mi investigación. Saber si en realidad los empresarios saben o no aplicar la administración. Y si es así, sería la razón por la cual el dinamismo empresarial se está mostrando de esta manera que abren y cierran y no hay una diversificación. Y lógicamente los niveles de competitividad están por debajo. Y bien, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.